Bueno, a ver, imaginemos por un momento el otoño de 1993. A una niña de 11 años le bastó con mirar la disposición exacta de unas piezas de ajedrez sobre un tablero para saber, Madre mía, ¿sí? para saber que su padre iba a ser asesinado en ese preciso instante. O sea, no hubo gritos previos, no hubo amenazas verbales, nada. Solo un caballo blanco, un alfil negro y la certeza absoluta de que la muerte acababa de entrar en la habitación. Es una imagen brutal y, de hecho, captura a la perfección la esencia de lo que vamos a analizar hoy en esta inmersión profunda. Porque, claro, transforma algo totalmente cotidiano, estructurado como es un tablero de ajedrez, en un instrumento de terror puro y duro. Exacto. Y esa es la premisa que nos ha traído hasta aquí. Hoy nos vamos a sumergir a fondo en los textos y extractos de la novela El fuego de Catherine Neville. Y a ver, el objetivo de este análisis no es hacer un simple resumen literario, para nada. No, sería quedarnos súper cortos. Claro, o sea, nuestra misión hoy es diseccionar cómo un objeto físico, un simple juego de mesa creado hace, más de 1000 años, puede convertirse en una persecución implacable, en una red de códigos matemáticos y, básicamente, en una sentencia de muerte a lo largo de los siglos. Totalmente. Porque no estamos ante una novela normal, digamos. Es un rompecabezas histórico y matemático donde absolutamente cada pieza, y nunca mejor dicho, tiene un doble sentido. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Para quienes nos escuchan, el viaje de hoy requiere tener la mente muy abierta a los saltos temporales. Vamos a ir desde la antigua Bagdad en el siglo VIII hasta las montañas heladas de Colorado en el año 2003. Y es precisamente ahí, en Colorado, donde arranca esta pesadilla matemática. Sí. Y arranca con un escenario que está diseñado para generar una agorafobia tremenda, a pesar de estar en un espacio totalmente abierto. Hablamos de la llegada de la protagonista, Alexandra Solarin, a la casa de su familia en Mesa Verde. Una casa que, ojo, no es nada convencional. ¿Qué va? ¿Qué va? Las fuentes la describen como una estructura octogonal, está basada en la arquitectura tradicional de las culturas nativas Dine, o sea, los Navajo y los Hopi. Y hay que detenerse un segundo en ese detalle arquitectónico. Porque, a ver, no es casualidad. Esa forma octogonal no es solo por estética ni mucho menos. Tradicionalmente, este tipo de estructuras, como los hoganes navajos, están diseñadas para mantener el calor en climas extremos. Claro. Y también para alinear el espacio vital con los puntos cardinales y el cosmos. O sea, es una geometría que busca el equilibrio perfecto. Sin embargo, cuando Alexandra llega, ese equilibrio está rotísimo. Totalmente roto, porque resulta que su madre, Kat Bellis, la ha convocado de forma súper misteriosa para celebrar su cumpleaños, que es el 4 de abril. Pero el gran problema, lo que chirría aquí, es que Kat jamás de los jamases celebra su cumpleaños. Es que lo mantiene en el anonimato más estricto. Y de repente, ¡pum!, te invito. Exacto. Y al llegar, Alexandra se encuentra una casa que está completamente vacía, rodeada de nieve intacta. O sea, no hay ni una sola huella que indique que alguien ha entrado o salido hace poco. Lo cual nos lleva a una primera imposibilidad física que, ya dispara todas las alarmas. O sea, la casa está vacía, rodeada de nieve virgen, pero en el centro exacto de esa estructura octogonal resulta que hay una enorme chimenea de piedra donde arde un fuego de pino blanco súper violento. Ostras, es que para que ese fuego tenga esa intensidad, alguien ha tenido que estar ahí alimentándolo constantemente y marcharse, no sé, apenas unos minutos antes de que ella llegara. Pero es que no hay huellas en la nieve. Es como si alguien se hubiera evaporado en el aire, dejando tras de sí un calor asfixiante y, atención a esto, un mensaje grabado en el contestador telefónico de la casa. Y ese mensaje es para volverse loco, la verdad. De locos, total. Alexandra levanta el auricular, escucha la voz de su madre y lo único que oye es: estaré localizable en el 61526394. Y ya está. Fin del mensaje. ¡Qué fuerte! A simple vista, claro, parece un número de teléfono al que le faltan un par de dígitos, pero es que Alexandra es experta en reconocer patrones. Su mente empieza a trabajar a otra velocidad completamente distinta a la nuestra. Y la genialidad de esa pista, de verdad, radica en cómo fuerza a la mente a salir de lo lineal. Si intentas marcar eso como un teléfono, pues no sirve de absolutamente nada. Pero si agrupas los números en pares, tenemos el 61, 52, 63 y 94.
Vale, sí, de 2 en 2. Exacto. Y ahora, si inviertes el orden de los dígitos de cada par, el 61 se convierte en 16, el 52 pasa a ser 25, el 63 en 36 y el 94 en 49. O sea, resulta que son los cuadrados perfectos de 4, 5, 6 y 7. Ni más ni menos. Y siguiendo esa progresión matemática que es inquebrantable, el siguiente eslabón oculto tiene que ser por fuerza el cuadrado de 8. Que es 64. 64, eso es. Es que esto parece, no sé, una de estas salas de escape, un escape room matemático en medio de las montañas rocosas. Y funciona, claro, porque Alexandra deduce que ese número, el 64, es el código de una caja de seguridad que hay en el establo, donde están las llaves. Claro, encaja perfecto. Pero, a ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Porque hay algo en todo esto que me chirría profundamente leyendo las fuentes. La madre de Alessandra ha pasado los últimos 10 años de su vida aterrorizada por el ajedrez. Literalmente aterrorizada. Lo ha prohibido en su casa. O sea, es un tabú gigantesco porque ese maldito juego destruyó a su familia. Entonces, sabiendo esto, la pregunta es, ¿por qué una madre obligaría a su hija a deducir precisamente el número 64, que es el número exacto de las casillas de un tablero de ajedrez, sabiendo el trauma que hay ahí? Ya, a ver, entiendo por qué lo dices, pero esa contradicción es la clave de todo. No es un descuido de la autora ni mucho menos, es un protocolo de emergencia extremo. En el mundo de la inteligencia o del espionaje, usar el símbolo que más terror te produce es la forma más rápida y directa de decir las reglas habituales ya no sirven, lo que más temíamos nos ha encontrado. Ostras. Claro, es como romper el cristal en caso de incendio. Exactamente eso. La madre sabe perfectamente que el número 64 va a activar un terror súper instintivo en Alexandra y eso la va a preparar psicológicamente para el peligro que se le viene encima. Y ojo, esa preparación le va a hacer mucha falta para lo que encuentra justo después al entrar en el salón. Uf, lo del salón es tela. Porque lo que encuentra es una escenografía, diría yo, macabra, que está centrada en un gran piano de cola. Sobre el piano hay una bola 8 de billar que está pisando un trozo de papel. Una imagen súper cinematográfica. Total. Y el mensaje del papel dice, en mayúsculas, Washington, coche de lujo, Islas Vírgenes, sibilante. Pero ojo, la última palabra, sibilante, está escrita con una falta de ortografía. Está escrita con V. Que no es un error tonto, obviamente. Para nada. Alexandra se da cuenta al momento de que es un anagrama de anti-Velis. Velis es el apellido de su madre. Y luego, si te quedas con las iniciales de las otras palabras, D, C, L, X y V, te dan las letras romanas D, C, L, X, V e I. Que si hacemos la suma matemática es 500 más 100 más 50 más 10 más 5 más 1. Y el resultado te da 666, el número de la bestia. Un código numérico que no hace más que reforzar esa idea del mal acercándose. Pero es que el verdadero mensaje, la verdadera amenaza, no estaba sobre el piano. Estaba dentro. Esa es la parte que pone los pelos de punta. Cuando Alexandra abre la tapa, no ve las cuerdas ni los martillos normales de un piano. Lo que hay escondido en el interior es una partida de ajedrez real, a medio jugar, con las piezas dispuestas en una posición muy pero que muy específica. Y ver esa posición exacta de las piezas provoca un cortocircuito absoluto en el cerebro de Alexandra. Un ataque de pánico brutal. Y, a ver, para entender el porqué de esta reacción tan extrema, las fuentes nos obligan a dar ese salto en el tiempo del que hablábamos al principio. Tenemos que retroceder 10 años en el tiempo. A Rusia, al trauma fundacional que desencadenó todo esto. Vale, situémonos. Viajamos a 1993. A las afueras de Moscú, al inmenso monasterio de Zagorsk, que hoy en día se conoce como Troitse Sergei Lavra. Allí tenemos a Alexander Solarin, un antiguo y legendario gran maestro soviético, que acompaña a su hija de 11 años, Shi, que es el diminutivo de Alexandra. Sí. Le acompaña a la final de un torneo. Si la niña gana esa partida, se va a coronar como la gran maestra más joven de toda la historia del ajedrez. Pero claro, el ambiente que describen los textos sobre este monasterio en Zagorsk no es, para nada, el de un simple torneo deportivo. Es un ambiente asfixiante. Pensemos que estamos en plena Rusia postsoviética, o sea, un país que se acaba de desintegrar literalmente. El caos total.
Un vacío de poder tremendo. Se describe que hay francotiradores apostados en los muros del monasterio. Se respira el control de una especie de mafia de los monjes, que está mezclada con exagentes del KGB. Y visualmente, el lugar tiene una decoración súper particular. Hay unas enormes pantartas colgando de los techos con arte de Palej. Que para quienes no estén familiarizados, el arte de Palej es súper reconocible. Es fundamental para entender la atmósfera de la escena. Es una forma de pintura tradicional rusa que normalmente se hace sobre cajas lacadas en un negro muy profundo, donde se pintan escenas del folclore utilizando rojos, dorados y colores súper vibrantes. Exacto. Y esa técnica del negro absoluto, contrastando con las figuras brillantes de fuego, es una metáfora visual preciosa, pero terrible, de lo que está ocurriendo ahí. Las pancartas muestran la leyenda del príncipe Iván intentando atrapar al pájaro de fuego, que sería como el equivalente ruso al mito del Fénix. Ya, y justo en medio de toda esa iconografía tan potente, ocurre un contacto súper perturbador. Una anciana muy misteriosa, que tiene unos ojos azules súper llamativos y el pelo rubio plateado, se acerca a la niña y, sin que nadie lo note, le mete una tarjeta en el bolsillo. Pero su padre, Solarín, la ve. Y la reconoce al instante. Sabe que es un fantasma de su pasado, alguien que, en teoría, debería estar muerta. Y la tarjeta que le da a la niña es una ilustración de ese pájaro de fuego, del Fénix, pero que está encerrado dentro de una estrella islámica de 8 puntas, y va acompañada de 2 palabras en ruso, opasnost, que significa peligro, y berexia ognia, que es cuidado con el fuego. Vamos, que todo huele a trampa mortal a kilómetros. Y la trampa se acaba cerrando cuando Solarín y su hija entran por fin en la sacristía para jugar esa gran partida. Su oponente es un prodigio ucraniano, un adolescente llamado Bartan Azov. Pero antes de que empiece siquiera a correr el reloj, Solarín se queda completamente paralizado mirando una vitrina iluminada que hay en la sala. ¿Y qué hay dentro? Pues dentro hay una única pieza de ajedrez. Una pieza antigua, pesadísima, forjada en oro macizo y que está incrustada con joyas de un valor incalculable. Es la famosa Reina Negra. Madre mía, la Reina Negra, una reliquia mítica que, según los rumores que recogen las fuentes, pasó por las manos del mismísimo Carlomagno y de la zarina Catalina la Grande, y que llevaba desaparecida desde el caos absoluto de la Revolución Francesa. Claro, verla ahí es el detonante. Solarín lo entiende todo. Agarra a su hija y, sin decir ni media palabra, abandona la partida contra Bartan Azov y sale corriendo del monasterio hacia la nieve. Una huida a la desesperada. Total. Y al salir, mira hacia las murallas, ve el destello de la mira de un rifle francotirador y en una fracción de segundo empuja a su hija de 11 años al suelo para cubrirla con su cuerpo. Y el disparo le atraviesa la cabeza. Y ahora, fíjate la conexión. 10 años después, en una cabaña aislada de Colorado, alguien ha reconstruido en secreto la posición exacta en la que quedó el tablero de aquella partida interrumpida. Es que es flipante. Quien haya puesto esas piezas en el piano de la madre de Alexandra no está dejando un simple mensajito o una tarjeta de visita. Está demostrando que tiene un control absoluto sobre el pasado y el trauma de esa familia. Pone los pelos de punta. Ya te digo. Pero claro, esto plantea una pregunta inmensa. Para desentrañar por qué mataron al padre y por qué esa dichosa reina negra de la vitrina justifica que se asesine a un genio del ajedrez en un monasterio lleno de francotiradores, tenemos que investigar los cimientos de la historia. O sea, ¿qué es exactamente el ajedrez de Monglein? Vale. Y aquí es donde la investigación se pone de verdad fascinante. Las fuentes nos alejan del frío ruso y nos lanzan de cabeza al asedio de Janina. Esto es en Albania, en pleno mes de enero del año 1822. Un cambio drástico de escenario. Súper drástico. Estamos en un castillo inexpugnable, en la fortaleza de Demir Kule, en una isla rodeada por el gran lago Pambotis. Allí está Ali Bajá, un caudillo súper despiadado al que conocían como el León de Janina. Y está acorralado. Tiene más de 80 años y las fuerzas del Imperio Otomano, concretamente los sanguinarios mercenarios genízaros del sultán, están a punto de derribar sus muros. O sea, la desesperación es absoluta. El fin está cerca. Y en las entrañas de ese castillo, en las cocinas del monasterio, se está celebrando un cónclave secreto de madrugada. Y fíjate quiénes están en esa reunión. Encontramos a la élite más íntima de Ali Bajá. Está su joven esposa Basiliki,
su hija, Haide, y un desertor genízaro, un joven soldado llamado Kauri. Pero la figura que realmente domina la sala, el que tiene la voz cantante, es Baba Shemi Kemi. Un guía espiritual centenario. Exacto, un anciano venerado que pertenece a la orden sufí de los Bektasíes. Para dar un poco de contexto, los sufíes representan la rama mística del Islam. Están muy enfocados en la interiorización y en buscar los significados ocultos de la realidad. Y es este anciano místico el que decide que, ante la caída inminente de la fortaleza, ya es hora de revelar el verdadero origen de lo que los turcos han venido a robar. Y les cuenta la verdad. Baba Shemimi les revela que el famoso ajedrez de Monglane en realidad nunca fue un simple juego de reyes europeos. Nació muchísimos siglos antes, en el año 755, en la antigua Bagdad. Y fue creado por Al-Jabir al-Hayyan, un nombre que la historia recuerda nada más y nada menos que como el padre de la alquimia moderna. El encargo se lo hizo el propio califa Al-Mansur. Y hay que entender muy bien quién era este Al-Jabir. No era una especie de mago de cuento. Era un científico brillante y un místico que estaba profundamente conectado con el sexto imán, Ja'far al-Sadiq. Este imán poseía unos conocimientos absolutamente revolucionarios para la época sobre matemáticas, sobre química, astronomía y sobre todo sobre la hermenéutica espiritual, lo que ellos llamaban el ta'wil. El ta'wil, exacto. Que es la capacidad de leer la realidad entre líneas, ¿sabes? De encontrar el significado esotérico y secreto detrás de las palabras y los objetos. Cuando el imán murió, Al-Jabir supo al instante que el califato ortodoxo iba a destruir todos esos avances científicos y filosóficos, porque los consideraban heréticos. Demasiado peligrosos para el poder establecido. Totalmente. Así que Al-Jabir tomó una decisión que es brillante. Decidió esconder la biblioteca entera de su maestro a plena vista. Y escondió inventando lo que él llamó el ajedrez del Tarika. A mí la genialidad criptográfica de esto me parece, de otro planeta. Modificó el tablero y las piezas utilizando matemáticas sagradas. Las fuentes detallan que usó los números 32 y 28. Las 32 piezas, que eran de oro y plata, representaban las 32 letras del alfabeto persa. Sí. Y luego grabó las 28 letras del alfabeto árabe en las casillas del perímetro del tablero. O sea, de este modo, Al-Jabir no fabricó un juego para pasar el rato en la corte. Lo que fabricó fue un artefacto de esteganografía pura. Claro, el arte de ocultar un mensaje dentro de otro objeto para que pase desapercibido. Exacto. Pensemos que en la Edad Media, antes de que existieran los discos duros, los pendrives o la propia imprenta, el conocimiento vital y que estaba perseguido tenía que codificarse físicamente en algún sitio. Al dominar los movimientos precisos de esas 32 piezas sobre esas casillas específicas, se generaba un lenguaje cifrado. Era, en realidad, un mapa. Un manual de alquimia avanzada y de filosofía súper radical. Vale, pero espera, porque esto siempre me genera una duda enorme cuando repasamos estos temas históricos. Voy a hacer otra vez de abogado del diablo, ¿vale? Dime. A ver, entiendo perfectamente que sea un mapa científico y espiritual brillante. Lo compro. Pero ¿hasta qué punto dominar los movimientos de un tablero de ajedrez, por muy encriptado que esté, significaba dominar la política del mundo real en aquella época? O sea, ¿por qué imperios enteros, ejércitos inmersos, se movilizarían por esto? Es una buenísima pregunta. Y la respuesta es que, en aquella época, la línea entre la ciencia avanzada y el poder absoluto directamente no existía. Quien lograba descifrar el conocimiento oculto en el ajedrez de Monglane accedía a fórmulas matemáticas complejas, aleaciones metalúrgicas impenetrables, a principios de física que te permitían, por ejemplo, construir mejores armas de asedio o instrumentos de navegación muy superiores a los de tus enemigos. O sea, ventaja militar directa. Claro. El conocimiento empírico, puro y duro, era la mayor ventaja militar posible. Por eso, durante siglos, las mentes más brillantes, y también las más oscuras, buscaron este tablero desesperadamente. Pasó de los sabios islámicos a Carlomagno en el año 782 y luego estuvo enterrado, escondido durante 1000 años, en la abadía de Montglan, en Francia, hasta que la Revolución Francesa lo desenterró en 1790, dispersando sus letales piezas por todo el mundo. ¡Ostras! Y volvemos entonces a ese asedio de 1822 en Albania, con Ali Bajá bajo el fuego de los cañones otomanos. Ahí es donde la historia converge. Ali Bajá le confiesa a su hija Aidé un secreto familiar que es explosivo.
Le dice que ella no es biológicamente su hija, sino que su verdadero padre es el poeta inglés Lord Byron. Un giro tremendo. Ya ves. Y justo después de soltarle esa bomba, le entregan la pieza central del tablero, la reina negra, y la han escondido astutamente dentro de un bloque de carbón vegetal para que parezca un trozo de leña sin ningún valor. Entonces lanzan a la niña Aide y al soldado Kauri a una huida suicida por unos túneles secretos subterráneos para intentar llevar la pieza hasta Venecia. Y es que esa huida por los túneles oscuros es como el cordón umbilical que une la antigüedad con el presente, porque el peligro y la maldición de la Reina Negra no se diluyó con los siglos. Esa misma pieza, ese mismo conocimiento encriptado, es el que provocó la bala del francotirador en la cabeza del padre de Alexandra en 1993. Claro. Y es la misma fuerza invisible que ahora, volviendo a 2003, está cerrando su cerco alrededor de esa cabaña aislada de Colorado. Vale, volvamos al presente. Volvamos a la nieve virgen y al fuego rugiente de la chimenea. Alexandra está atrapada en esa casa octogonal sin llave. Trata de usar el teléfono para pedir ayuda. Habla con su jefa en Washington y, esto es crucial, logra contactar con su gran amiga, Nokomis Ki. Que es un personaje fantástico, por cierto. Sí, Ki es piloto. Y casualmente, en ese mismo instante, está metida en medio del temporal de nieve rescatando a la tía de Alexandra, a Lily Rath. Lily es una ex campeona mundial de ajedrez súper carismática, la describen casi como la Elizabeth Taylor del ajedrez, y resulta que huyó de Nueva York tras el trauma de los atentados del 11 de septiembre. Sí, y el cuadro de ese rescate es bastante peculiar. Lily viaja con su perro Zasa en un coche de lujo que se ha averiado por la tormenta. Y va escoltada por un apuesto y joven conductor vestido con unos abrigos de piel carísimos, al que la amiga Ki describe en tono de broma como un gigolo. Un gigolo en medio de la nieve. Pero claro, mientras ese equipo de rescate tan improvisado se abre paso hacia la casa, Alexandra hace un descubrimiento crítico en el salón. Ya ha visto la partida truncada dentro del piano, que la ha dejado en shock, pero ahora se fija en la reina negra que alguien ha dejado súper deliberadamente sobre la mesa de billar. Una réplica de madera. Y aquí es donde las piezas del puzzle empiezan a encajar de forma aterradora. Alexandra, recordando todo el horror vivido en Rusia, coge esa pieza de madera y examina la base. Ve que el fieltro está un poco suelto. Lo despega con la uña y encuentra una pequeña cartulina plegada escondida dentro. Y cuando la desdobla, ¡buf!, se te hiela la sangre. ¿Qué me dices? Es exactamente la misma ilustración del pájaro de fuego, el fénix ruso, envuelto en la estrella islámica de 8 puntas. Es idéntica, la misma tarjeta que la mujer de pelo plateado le metió en el bolsillo en el monasterio de Zagorsk 10 años antes, justo antes de que asesinaran a su padre. Es que ese hallazgo te cierra el círculo psicológico de golpe. Y ojo porque se complementa con otra pista auditiva. Alexandra sigue revisando los demás mensajes del contestador y escucha uno muy extraño de un supuesto vecino que tiene acento alemán. Este vecino dice llamarse profesor Wittgenstein y empieza a hablar de unos famosos cuadernos filosóficos sobre los juegos del lenguaje. Ludwig Wittgenstein, o sea, un filósofo real histórico que revolucionó el siglo XX. Exactamente el mismo. La teoría de los juegos del lenguaje de Wittgenstein, muy resumidamente, sostiene que las palabras no tienen un significado absoluto en sí mismas, sino que su significado depende de las reglas del contexto en el que se usan. Claro, igual que una pieza de ajedrez. Un caballo de madera no vale nada fuera del tablero, pero dentro, según las reglas, tiene un poder específico. Justo. Es una advertencia filosófica directa a Alexandra. Le está diciendo, las reglas de tu vida acaban de cambiar, y el contexto en el que te mueves ahora es letal. Y la tensión en ese salón alcanza su punto de ebullición. O sea, el fuego arde. Todas las pistas apuntan a que es una emboscada en toda regla. Y finalmente, la pesada puerta de madera de la cabaña se abre. Entra su amiga Ki, sacudiéndose la nieve. Entra la exuberante tía Lily con su perro. Y por último, cruza el umbral el famoso chofer, el del abrigo de piel. Y ahí llega el giro. El giro que nos revelan los textos en este punto es demoledor. El conductor levanta la vista y Alexandra se topa con unos fríos ojos color violeta oscuro. Y los reconoce al instante. Han pasado 10 años, pero sabe quién es. Ese hombre no es un simple empleado. Es Vartanazov. Madre mía. El prodigio ucraniano que ahora se ha convertido en un adulto imponente y que va vestido de negro de pies a cabeza.
Es el mismo niño contra el que ella estaba jugando en Zagorsk, en el milisegundo exacto en que la bala le destrozó el cráneo a su padre. El asesino, metafóricamente hablando, y el tablero de ajedrez están de nuevo frente a ella, a solas, en medio de la nada en Colorado. Es que es una convergencia narrativa impecable por parte de la autora, y si nos paramos a analizar el profundo simbolismo que hay detrás de esa escena, remitiéndonos a la alquimia de Al-Jabir, de la que hablábamos antes, el blanco y el negro del tablero trascienden lo que es el juego de mesa. Van mucho más allá. Sí, representan el dualismo ancestral, la eterna fricción entre la luz y la oscuridad, el espíritu contra la materia. En la filosofía mística islámica y sufí, esto es la verdadera manifestación de la guerra santa o la yihad mayor. No es una contienda territorial de espadas, sino una despiadada batalla psicológica e intelectual por el control de la verdad. Y Bartanasov encarna esas piezas negras que están entrando en ese refugio sagrado, en el espacio de luz. Y Alexandra, que está rodeada por el blanco purificador de la nieve de Colorado, comprende al fin la terrible realidad. ¿Que no puede escapar? Exacto. No puede escapar del ajedrez porque ella misma es una pieza viva en una partida que lleva literalmente siglos jugándose. Solo le queda jugar la partida, o morir intentando huir, que es exactamente lo que le pasó a su pobre padre. ¡Qué fuerte! A ver, llegados a este punto, la perspectiva que nos deja todo este recorrido histórico y personal es abrumadora. Hemos analizado cómo la historia, por mucho que nos empeñemos, se niega a quedarse enterrada. Es asombroso observar cómo un sofisticado sistema criptográfico que ideó un científico sufí en el siglo VIII en Bagdad para proteger el conocimiento de la intolerancia, cómo ha mutado. Sí. Cómo ha ido cambiando de forma a través de los siglos, pero sin perder su esencia. Ha dictado el destino de la realeza europea, ha condicionado tácticas de supervivencia en sangrientos asedios otomanos en el siglo XIX y ha terminado dictando la vida y la tragedia personal de una joven chef y jugadora en pleno siglo XXI en Estados Unidos. Y esto nos demuestra la asombrosa resiliencia de la información. El conocimiento más peligroso y subversivo de la humanidad, al final, no sobrevive escondido en cajas fuertes oscuras. No. Sobrevive adaptándose a la luz del día, a la vista de todos. Se camufla en pasatiempos que parecen inocuos, en intrincadas artesanías como las cajas esas rusas de Palech que comentábamos, en las proporciones arquitectónicas de una casa navajo o en secuencias numéricas camufladas en un triste contestador automático. La carcasa exterior evoluciona, claro, pero el núcleo, ese código cifrado original, perdura intacto y letal, esperando a quien sepa leerlo. Totalmente. Y esto, la verdad, nos deja con una reflexión final bastante inquietante para llevarnos a casa. Para quienes nos acompañan hoy, resulta fascinante mirar, a partir de ahora, con otra perspectiva, los juegos clásicos de estrategia que todos tenemos cogiendo polvo en los armarios de nuestras casas o en los servidores de nuestros ordenadores. Desde nuevo, ya no los ves igual. Claro, es que si nos paramos a pensar que un simple tablero de ajedrez forjado en metales preciosos sirvió como el disco duro más avanzado de la Edad Media para contrabandear enseñanzas secretas y misticismo frente a los imperios más represivos de la historia. ¿Te hace pensar, sí? Cabe preguntarse, y lo dejo ahí, ¿qué tipo de lógicas ocultas, qué filosofías económicas, militares o, no sé, subversivas podríamos estar asimilando de manera totalmente inconsciente cada vez que nos sentamos a jugar hoy en día? Seguimos pensando súper inocentemente que el único objetivo de la partida es derrocar al rey del oponente, sin darnos cuenta de que tal vez, en realidad, son las reglas del juego las que nos están reescribiendo a nosotros.